Bueno, y accedes perfectamente desde ahí. Perfecto, ahí se los aviso por chat. Sí. Muchas gracias a vos. Bueno, ahí se sumaron bastantes personas de golpe. Así que buenísimo. Bueno, ya creo que podemos empezar, ¿eh? Hoy que tenemos poquito tiempo, vamos a aprovecharlo al máximo. Muy bien. Bueno, ahora sí, buen día a todos otra vez. Y bueno, vamos a ¿Qué arrancar tal? hoy Buen día. con... ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Vamos a arrancar de nuevo recordando un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada de legítima, ¿sí? Como para después, si ustedes no tienen alguna duda, si quieren lo charlamos casi al final o más o menos cuando ya redondeamos el tema, por lo menos para que... ¿Por qué digo redondeamos el tema? Porque a veces surgen muchas dudas en lo que respecta a esa comparación que naturalmente se da entre legítima y sucesión intestada, ¿sí? Es decir, naturalmente uno tiende a confundirse. Nosotros hasta ahora ustedes ya vieron sucesión intestada, vieron cómo el acervo hereditario, ¿sí? Lo que tenemos que repartir, lo que tenemos que partir entre los coherederos, se divide de alguna manera específica, ya hemos aprendido los principios de la sucesión intestada, cómo se dividían, de acuerdo a la naturaleza de los bienes, de acuerdo a los casos de concurrencia. Y naturalmente, por lo menos de la poca experiencia que yo tengo al lado del doctor Posca en la cátedra, ¿sí? Noté que siempre trae la confusión, como que parecería que es todo lo mismo, ¿no? Es decir, se confunde la parte de legítima con la sucesión intestada. Y conceptualmente son dos cosas completamente diferentes, ¿eh? Entonces vamos a tratar de ir viéndolo y a medida que ustedes tengan alguna duda, me la plantean. Por supuesto, siempre vamos a tratar de afianzarnos en cuanto a lo que estamos viendo, como para que compararlo y si tenemos alguna duda podemos seguir y no quedarnos atrás, porque si no es feo, como que si uno no entiende, como esto es paulatino, es paso por paso, cuando uno no entiende, pues, es como que no puede seguir la clase. Entonces, bueno, la frenamos un poquito, lo explicamos y seguimos. ¿Les parece bien entonces? Fantástico. Bien, vamos a recordar un poquito lo que vimos de legítima. Legítima vimos algo, pero ustedes se tienen que acordar básicamente dónde nosotros vamos a estar ahora transitando esta etapa de la materia, ¿no? Por lo menos en esta bolilla. ¿Se acuerdan ustedes en las primeras clases que vieron los tipos de sucesores? ¿Se acuerdan? Sucesores mortis causa, sucesores testamentarios, sucesores... Hola. Sucesores testamentarios, sucesores que eran legítimos. ¿Se acuerdan eso cuando lo vieron? Sí, es obvio que sí, porque ya dieron el primer parcial. ¿Estamos de acuerdo? No me pueden aflojar con eso, ¿eh? Tienen que tenerlo bien afianzado. Entonces teníamos sucesores testamentarios y sucesores legítimos. ¿Se acuerdan que dentro de los sucesores legítimos teníamos algunos que nosotros denominábamos como legitimarios, ¿sí? Y otros que no lo eran? A ver, si nosotros recordamos el artículo 2424, cuando vieron ustedes sucesión intestada, ¿qué les decía el artículo? A ver, vamos a recordarlo, yo se lo leo yo rápidamente. Decía, herederos legítimos.
La sucesión intestada se refieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al cónyuge superstite, a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este código. Acá nosotros lo que estábamos definiendo, en este caso el código lo estaba definiendo, era en cuanto a los herederos legítimos, aquellos que eran llamados por ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero dentro de estos herederos legítimos tenemos algunos que son un poquito más especiales que otros, que son los que se llaman legitimarios o los que ustedes pueden conocer, los que se utiliza la terminología habitual, que son los herederos forzosos. Esos herederos forzosos van a tener como, digamos, un cuidado especial por la ley. La ley celosamente les va a cuidar un porcentaje de la herencia, una porción de la herencia, como dice el código, de la cual no van a ser o no van a poder ser privados, ¿sí? por actos a título gratuito que pueda llegar a realizar el causante, o en este caso si se da a través de un testamento, el testador, en vida, ¿sí? Salvo que exista una justa causa. Entonces, como primera medida ya tenemos que identificar quiénes son estos herederos legítimos. Ustedes seguramente ya lo conocen. Tenemos los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. ¿Estamos de acuerdo? Entre esos tres herederos forzosos, tenemos unas diferentes porciones de las cuales la ley va a establecer específicamente para cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a definir en principio, porque si no va a quedar medio colgado, vamos a definir en principio lo que es legítima para entenderlo. Nosotros tenemos casi una definición en el artículo 2444, pero no sé, yo tengo una de cuando yo era alumno del doctor Posca, ¿no? En su momento, que me parecía hasta piola, hasta la habían definido en ese momento y yo la aprendí, ¿no? La hice mía. Y bueno, la definimos en ese momento como que es la porción de la herencia, vayan anotando si quieren, es la porción de la herencia de la cual los herederos forzosos no pueden ser privados por actos a título gratuito, realizados por supuesto por el causante, salvo justa causa. Esto después lo acomodamos porque en su momento, cuando yo era estudiante, hasta se decía salvo justa causa de indignidad o desheredación. Entonces, bueno, hoy como la desheredación es un instituto que ha sido derogado en este Código Civil y Comercial, bueno, entonces lo hemos como ampliado un poquitito, bueno, decimos salvo justa causa. Entonces veremos después la causa cuál es la que puede llegar a prohibirle a un heredero forzoso hacerse de la legítima. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense que en esa definición yo dije una porción, ya me está dando la idea que no es de toda la herencia, y de la herencia justamente, que no es lo mismo del patrimonio. ¿Se acuerdan ustedes en las primeras clases, en la primera bolilla, que ustedes tienen un tema, un punto, que es contenido de la sucesión? ¿Se acuerdan? Entonces, ese contenido de la sucesión a mí me da una idea, aunque no me lo acuerde, se lo deberían acordar, pero bueno, básicamente, aunque no me lo acuerde específicamente, bien, pero sí ya tengo que tener una idea que el patrimonio que existía o que era parte del causante, es muy probable que no sea igual a cuando se transmite a los herederos. Es decir, cuando yo diferencio patrimonio, herencia, estoy diciendo que algo quedó en el camino, algo que no en el camino. Entonces, fíjense que la legítima va a salir de la herencia y no del patrimonio el causante. Esto me da una idea a mí de que cuando yo voy a tener determinada la legítima. La legítima la voy a tener determinada desde cuándo. Desde la muerte del causante. O sea, el punto inicial donde yo puedo empezar a trabajar para saber cuál es mi legítima como heredero es desde la muerte del causante, no antes. Antes puedo tener una presunción, antes puedo tener una idea de lo que puede pasar. Pero ¿se acuerdan que el ejemplo, yo no me acuerdo si hice el ejemplo acá de las 10 casas, de las 9 casas? Creo que en algún momento les había dicho, ¿no? De que si había una persona en vida, tenía 10 casas y donaba una, todas valían lo mismo. Entonces yo les preguntaba,
Bueno, si donó una casa, entonces preguntaba, ¿esa donación afectó o no afectó la legítima? Y en general se responde que no, ¿cómo va a afectar la legítima? Valen todo lo mismo, yo tengo un valor de legítima, entonces seguramente esa donación, ¿sí?, no afectó la legítima. Pero yo después les planteaba y les decía, no me acuerdo si lo hice acá, ustedes corríjanme. Entonces yo después les planteaba y les decía, sí, bueno, pero ¿qué pasa si desde la donación este causante pasaron 5 años y esas 9 casas que quedaron las vendió? Entonces, si las vendió, cuando él después fallece, esos actos a título oneroso no serían de transmisión mortis causa, pero esa donación, de acuerdo a la definición que yo les dije, sería un acto a título gratuito por el cual yo puedo llegar a entender que sí afecta a mi legítimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en principio yo pensé que quizás no lo había afectado, pero de acuerdo después a la conducta del causante pudo haberla afectado. Entonces, eso me da la pauta que yo no puedo decidir o saber cuál es la legítima del causante mientras él esté vivo. Tengo que hacer una cuentita, que ahora después vamos a ver, que va a tener que ser posterior a la muerte del causante, porque ahí ya voy a saber bien cuál es la herencia, cuáles son las deudas, cuáles son los bienes que quizás tenga que colacionar o reducir, cosa que todavía bienes reducibles, no tengo ni idea de lo que estamos hablando, pero sí bienes colacionables. Ya ahora lo vamos a ir viendo de a poquito. Lo importante de todo esto, que ya sabemos que es una porción de la herencia, y de la cual los herederos forzosos, que ya lo hemos definido, no pueden ser privados por justa causa. ¿Estamos bien? Y por actos a título gratuito. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo la hice No, en por el chat, ahora buen no. día. Yo pregunté Buen si día. para este tema era el fallo Laurit. En realidad es el fallo Labrit, pero en Labrit. realidad el fallo Labrit apunta a dos temas puntuales. Ustedes lo vieron en la primera parte en virtud de, creo que lo vieron en la primera parte, en virtud de la legitimación que tiene el donatario para la apertura del proceso sucesor. Y después, que nos va a servir mucho ahora, tiene que ver con esta famosa acción de reducción que yo recién se las comenté, todavía no sabemos de qué se trata, todavía no la hemos visto, pero siempre tengan en cuenta que este fallo estaba bajo la normativa del Código Civil. Entonces, ese fallo es muy enriquecedor, pero siempre teniendo en cuenta y no metiendo la pata de que hoy la normativa cambió en lo que respecta a esto y lo vamos a tener que entender también con la nueva normativa. ¿Estamos de acuerdo? Porque va a haber Sí, algunos plazos que difieren, ¿sí? Vamos a tener que considerar algunas cosas que antes en el Código Civil quizás no se tomaba en cuenta y hoy el Código Civil y Comercial plantea otra situación. Entonces el fallo es muy enriquecedor, lo vamos a volver a ver, pero por favor les pido que no se confundan en cuanto a los plazos que ahí figuran. Plazos y quizás conceptos. ¿Sí? Porque algún concepto hoy ha sido modificado por una ley que apareció el año pasado, que bueno, tendríamos que discutir un poquito ese tema, porque hay una ley que modificó, aún esa ley modificó hoy el Código Civil y Comercial. Fíjense, el Código Civil y Comercial es nuevito, recién lo estamos prácticamente aplicando, ¿no? Recién arrancamos a aplicar. Es en la modificación es en Hace la parte de poquito, donaciones, ¿no, profe? La perdón, modificación nueva de febrero, la modificación de febrero exacto, del año exacto. pasado. Ajá. Exacto. Por eso decía, es fresquito, o sea, a ver, el Código Civil y Comercial también es fresco, ¿sí? Hace pocos años que lo estamos recién aplicando, ¿sí? Es más, todavía falta trabajar jurisprudencia con respecto al Código Civil y Comercial. Hay jurisprudencia que todavía sigue siendo muy de la normativa anterior, ¿no? Estoy hablando de todavía los juzgados, ¿sí? Las jurisdicciones tienen que trabajar todavía bastante con el Código Civil y Comercial. Y sin embargo ya apareció una ley que la modificó en este aspecto. Creo que es la 23.500, por ahí la tengo, la 27.587. 27.587. De hecho, hay artículos también modificados y si tenemos el código más viejo, no están los nuevos artículos. Hay 2 artículos modificados, ¿verdad? Creo que abarca 3 o 4 artículos, sí. De esa Listo. ley Para abarca 4. buscar, Si sí. no me equivoco, 4. Ahora lo miramos, yo la tengo Gracias. acá, ahora lo miramos. Ténganme paciencia, vamos despacio.
¿Estamos bien entonces? Más o menos con lo que expliqué, ¿vamos bien? ¿Nos enganchamos? Sí, sí. Sí, sí, ¿Sí? sí. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces, frente a esta situación que yo planteé, entonces ya nos está definiendo que la legítima la vamos a tener que trabajar desde desde el comienzo o desde el punto clave que sería en este caso la transmisión mortis causa, que sería la muerte del causante. Desde ahí en más voy a poder saber si esos actos a título gratuito que pudo haber celebrado el causante y que en caso de ser donaciones ya se produjeron, también voy a tener que valorar aquellos actos a título gratuito que van a tener efectos desde la muerte del causante, que van a ser justamente a través de ese vehículo que todavía no lo conocemos muy bien, que lo hemos escuchado en algunos momentos, pero bueno, que es el testamento. A través de un testamento, una persona va a hacer disposiciones testamentarias y dentro de estas disposiciones testamentarias puede haber beneficios, ¿sí?, a determinadas personas, ¿eh? Tanto pueden ser a sus herederos como también a terceros. Y esta circunstancia particular me va a obligar a mí, por eso digo, desde la muerte del causante, que va a tener efecto este testamento, decir, ¿qué pasó con estas disposiciones de última voluntad del causante? ¿Las tengo que respetar? ¿Las puedo respetar a medias, parcialmente? Eso tiene que ver con la legítima, no sea cuestión de que mi padre tenía una estancia que yo no tenía problemas en heredar, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? A ver, iba a ser el descendiente natural, si quieren verlo así, perdón, el heredero natural por ser el descendiente, y resulta que de golpe aparece, perdón, un testamento donde legó toda esa estancia, toda esa chacra a un tercero. Entonces yo digo, bueno, ahí me mató. Apareció un testamento, uno dice, bueno, yo tengo que valorar la verdadera voluntad del causante, entonces le dejó todo a otra persona. Y ahí es cuando esto tiene que ver con mi naturaleza como heredero, porque no va a ser lo mismo frente a este caso puntual si yo soy descendiente, perdón, si yo soy ascendiente, soy cónyuge o soy un colateral. Porque fíjense que el colateral yo nunca lo mencioné como heredero forzoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene legítima. Y si no tiene legítima, entonces la ley no lo va a proteger, perdón, no lo va a proteger frente a actos a título gratuito. Entonces, este, a través de que mi causante, yo siendo colateral como heredero, ¿no? Y el único heredero, perdón, me distraje porque recibí un llamado. Si yo soy el único heredero colateral y yo recibía si quieren verlo por la muerte de mi hermano, esa herencia, con que mi hermano haga un testamento, ya me saca de esa herencia, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque yo no tengo legítima, la ley no me protege. Entonces aparece un testamento donde me quita toda la herencia. Más o menos estamos enganchando para dónde apunto. Igual ustedes, cualquier cosita, anoten las preguntas y después, si tenemos un ratito, freno de nuevo. Bien, entonces, vamos a ver un poco el artículo 2445, porque ahí ya me establece las porciones, mejor dicho, los valores de legítima que yo tengo que considerar para cada heredero forzoso. Nosotros tenemos que, a ver, vamos a ver si me sale, yo trato de hacerlo siempre, ustedes ya me están conociendo, pero bueno, esto por lo menos visualmente sale mejor. Los descendientes, ese artículo me va a decir que tiene una legítima de 2/3 partes. ¿Sí? 2/3. ¿Vamos bien? Los ascendientes, un segundito, por favor. Hola, sí, doctora, habla Un Carolina segundito, por Leica. favor.
Bueno, perdónenme porque justo había entrado una llamada y no quería bueno, que ustedes sean parte de mi casa, de mi familia. Discúlpenme, fueron 2 minutos. Bueno, seguimos entonces. Bien, entonces, descendientes. Descendientes, a mí el artículo me dice 2/3 partes, los ascendientes me dice 1/2 y el cónyuge me dice 1/2. Eso hace que nosotros tengamos en cuenta que esa va a ser la protección que va a tener la herencia en cuanto a la porción respecto a los herederos. Imaginemos esto entonces. Si nosotros tenemos una pelota, ¿sí? Una pelota de la cual esta es la herencia, ¿sí? Esta es la herencia, H. Nosotros vamos a tener, en un caso, 2/3 partes, que sería lo que nosotros vamos a llamar la legítima de los descendientes, y 1/3 parte, que va a ser la porción disponible. ¿Se dan cuenta? Imagínense que esto es matemática pura. Si yo sumo 2/3 más 1/3, a mí me va a dar el entero. 3 dividido 3, 3 dividido 3, 1, me va a dar el entero. En el caso de los ascendientes o el cónyuge, la diferencia sería la siguiente. Yo tengo la misma herencia, pero acá en este caso, como es 1/2, yo tendría la legítima de esos dos, de cada uno de ellos, perdón, tendría 1/2 y el otro medio lo tendría como porción disponible. ¿Se dan cuenta? Legítima por acá, esto es la porción legítima L, supuestamente es una L, y esta es la porción disponible. ¿Qué significa la porción disponible? Bueno, esta es una terminología que vamos a utilizar en virtud de que, y de acuerdo al heredero que yo tenga. ¿Por qué? Porque el causante en vida pudo haber realizado actos sin considerar esto. Ya les dije más o menos que, bueno, uno puede prever si uno tiene conocimiento de eso, ¿no? Uno tiene conocimiento de eso. Pero bueno, hay mucha gente que directamente hace un testamento. Sí, por favor. Uno hace el testamento, entonces quizás esto no lo termina previendo. Entonces, bueno, después vamos a tener que interpretar ese testamento de acuerdo a qué tipo de heredero soy y ver si esas liberalidades que yo les dije que podía llegar a ser a través de donaciones o a través de testamento, no vulneran la legítima, es decir, no superan la porción disponible. ¿Se dan cuenta? En el caso de si son todos concurrentes, todos descendientes, bueno, no podrá superar 1/3, pero si son todos u otro tipo de herederos, por ejemplo, el ascendiente, el cónyuge, bueno, no podrá superar 1/2 de esa herencia. Acá es algo importante que yo ya quiero aclarar. Fíjense que yo lo que estoy haciendo, y esto les tiene que entrar muy, muy, muy firme, que lo que yo estoy protegiendo es la legítima de estos herederos. Y esta legítima de los herederos, ustedes vieron casos de concurrencia en la sucesión intestada, ¿se acuerdan? Y en los casos de concurrencia, nosotros teníamos 3 principios fundamentales, 3 principios de la sucesión intestada. ¿Se acuerdan? Que era, bueno, se difiere por órdenes, ¿sí? Es decir, algunos de los órdenes, o sea, el primer orden, perdón, excluye al otro orden. Entonces decíamos, bueno, descendientes, cónyuges, ascendientes, unos eran excluidos con respecto a los otros, salvo caso de concurrencia. Después teníamos que no importaba la naturaleza de los bienes, eso se lo acuerdan, quiero creer que se lo acuerdan, no importaba la naturaleza de los bienes, ¿sí? Pero después veíamos que sí importaba si eran bienes propios, bienes gananciales. Ese principio, esos principios de la sucesión intestada, eso se mantiene. ¿Pero por qué? Porque es la sucesión intestada. ¿Cómo vamos a partir la sucesión? Pero esto tiene que ver con la legítima, por eso no quiero que ustedes se confundan con esta esfera que yo hice o intenté hacer, en virtud de que esta es la protección de la legítima, pero también vamos a tener casos de concurrencia. Y nosotros ya sabemos que los casos de concurrencia, ¿cuáles son? Descendientes, ¿con quién? Puede
con el cónyuge. O sea, los descendientes concurren con los ascendientes. No. Perfecto. En cambio, los ascendientes concurren con el cónyuge, ¿puede concurrir? Sí. Sí. Bien. Entonces, en esos casos de concurrencia que ya hemos visto, también tenemos que valorar estos casos. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener que proteger la legítima. Después vemos cómo los dividimos. Entonces, en esta circunstancia, nosotros ya después vamos a leer, después los vamos a leer los artículos por si se me escapó algo, pero nosotros vamos a tener diferentes casos de concurrencia. Vamos a tener esta concurrencia, descendientes con el cónyuge o el ascendiente con el cónyuge. Esto se mantiene, o sea, los principios, este principio fundamental se mantiene también en la sucesión intestada. Pero acá lo que tengo que ver es cuál es la legítima que yo voy a aplicar. Matemáticamente yo no puedo sumar un medio más un medio. ¿Por qué? Porque si no estaría protegiendo el entero, entonces directamente no tendría en cuenta ni las donaciones, ni ningún tipo de liberalidad. Ni tampoco puedo sumar, en este caso, 2/3 más un medio, que son esos casos de concurrencia. ¿Por qué? Porque supera el entero, es decir, estoy protegiendo más de lo que se me transmite. Entonces, ¿qué dice la legislación? Bueno, frente a casos de concurrencia donde exista diferentes legítimas, la que se va a proteger es la mayor. Es decir, ese grupo, en este caso nuestro, por ejemplo, descendientes y cónyuges, el grupo en su totalidad va a tener 2/3 partes como legítima, que es la que vamos a proteger frente a ¿qué? Frente a actos a título gratuito. Una vez que la protegí, una vez que dije, bueno, con esto es lo que tengo que yo partir con mis coherederos, después me voy para un poquito para atrás en la materia y digo, bueno, ahora lo voy a partir como una sucesión intestada, como me han enseñado en cuanto a esos dibujitos famosos que nosotros hacíamos, que era la torta, ¿se acuerdan? A ver si podemos lograrlo. ¿Se acuerdan que ustedes, por ejemplo, lo vamos a hacer rápido, pero después yo lo voy a hacerlo más despacito, pero para poderme explicar ahora. ¿Se acuerdan que si estos eran bienes propios y había un caso de concurrencia entre descendientes y cónyuge, cómo decíamos que heredaba ese grupo? Si, por ejemplo, es un cónyuge y 3 hijos. El cónyuge como un hijo más. Vamos a cambiar el ejemplo. ¿Cómo hereda? Exacto, bien lo dijiste, pero ¿cómo heredaría, cómo yo tendría que dividir esta torta que acabo de hacer si es un cónyuge con 3 hijos? ¿Cómo lo divido? Lo que se acuerden, ¿eh? No hay problema. Si se equivocan, también hay para aprender. ¿En 4 partes? En 4 4. partes. Recuerden, siendo bienes propios, el cónyuge iba como un hijo más, ¿sí? Entonces yo tenía que dividir por sucesión intestada esto. Discúlpenme, pero bueno, más o menos. Entonces yo tenía un cónyuge, tenía un hijo 1, ¿está bien? Un hijo 2 y un hijo 3. ¿Está bien? Cada uno, el cónyuge, le tocaba como un hijo más. ¿Sí? Ahora, esto no tiene nada que ver con esto. Yo tuve que haber protegido primero, fíjense, a ver, porque si yo me pongo a pensar, a ver, los descendientes, a ver, el cónyuge, yo tengo legítima un medio, y sin embargo acá le doy un cuarto. Acá me hace ruido. Pero ¿se dan cuenta que conceptualmente son dos cosas completamente diferentes? Esto es la legítima del cónyuge, que en este caso, concurriendo con perdónenme que lo taché, pero sería una legítima ¿de cuánto para el grupo? ¿Cuál es la mayor? 2/3. 2/3, perfecto. Entonces, el grupo de concurrencia entre descendientes y cónyuges es de 2/3. Pero una vez que la protegí, después yo lo divido de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? A ver si me sale un poquito mejor. Vamos a escribir, o vamos a caminar un poquito más y después cualquier cosa hacemos un poquito más de gráfico.
Nosotros acá en el artículo, fíjense que dice el 2445, bueno, voy a leer lo que estuvimos hablando ahora, ¿no? Dice, la porción legítima de los descendientes es de 2/3, la de los ascendientes de 1/2 y la del cónyuge de 1/2, ¿sí? Y después dice, dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante, más el de los bienes donados computables para cada legitimario. Lo dejo ahí un cachitito. Lo dejo ahí. Entonces, ¿ustedes se acuerdan yo digo, la fórmula que habían visto? No, no me acuerdo si la vieron conmigo, la vieron con otro docente, pero sí, seguramente la hemos visto. El artículo 2376. Sí, con ustedes. Bueno, ¿se acuerdan que decía composición de la masa partible, decía? ¿Sí? Y a nosotros nos obligaba ese artículo a mantener un orden en esa fórmula. ¿Se acuerdan que decíamos, a ver si lo puedo escribir acá, decían bienes, perdón, Bienes menos deudas más donaciones, ¿no era? eso, y se acuerdan que poníamos bienes menos deudas, ¿sí? Más, que en realidad no decía donaciones, sino que decía más bienes, y decía colacionables o reducibles, si no me equivoco. ¿Sí? Así decía el artículo 2376. Bueno, esta fórmula que nosotros insistimos la vez pasada en cuanto a tener en cuenta esta obligación en cuanto a su aplicación, ¿no? También aparece acá. Porque acá nosotros, para determinar la legítima, yo voy a tener que valorar muchísimo, qué pasó con estos bienes, qué valor tienen estos bienes, como para saber si, como estos bienes ya salieron por donación o tienen que salir por legado, a mí me van a afectar la legítima. Una vez que yo digo, me afectaron, no me afectaron, reduje, no reduje, lo tengo que reducir, no lo tengo que reducir, una vez que tenga lo que yo tenga que tener, ahí después recién aplico esto. ¿Se dan cuenta? Intentamos, para entenderlo un poquito más, un ejercicio, así de ejercicios pequeños, vamos a intentar. Siempre con legítima, olvídense, no son los ejercicios que pudieron haber visto o que pudimos haber visto en su momento de sucesión intestada. Este es otro tipo de concepto, porque yo ahora lo que voy a tener que determinar primero es la legítima, si esos bienes afectaron o no afectaron la legítima. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo. Si yo tengo 100, pero vamos a escribir de nuevo la fórmula para no volvernos, la voy a poner un poquito acá, así no nos olvidamos. Me estoy equivocando. Ahí está. Ahora sí. Vamos a escribir de nuevo. Bienes menos deudas más bienes colacionables reducidos. Bien. Entonces, si yo calculo que a mí los bienes que dejaron al momento de la muerte, ¿no? Esto piensen que siempre es no el patrimonio, sino después del fallecimiento del causante. Si yo calculo que son 100 los bienes dejados, y por ejemplo, no hay deudas, y no hay donaciones ni legados, bien, ¿qué es lo que me da esta cuenta? ¿Cuál es el resultado de esta cuenta? Son 100. 100. ¿Qué significa? Que yo, a ver, la legítima en este caso, ¿me va a importar si hay descendientes, cónyuge? ¿Me va a importar si no hay bienes o no hay actos a título gratuito? En realidad no me va a importar. Directamente digo, bueno, hay 100 para repartir. Está el cónyuge y son bienes propios. Vamos a poner bienes propios. ¿Sí? Entonces, en este caso, como no me importa la legítima, porque ya está protegida para ambos, descendiente y cónyuge, vamos a ir al caso de concurrencia en este caso, entonces directamente, ¿cómo yo voy a repartir estos 100? Si son bienes propios, un cónyuge y un hijo. ¿Vista para cada uno? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 50 para cada uno. O si son 3 hijos, un cuarto para cada uno. Vamos a usar un cuarto por cosa de que así no nos mezclamos con los números.
¿Eso entendemos todos? ¿Todos lo entendemos? ¿O Sí, hace falta? profe. Sí, sí. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Ahora, en Sí, otro doctor. ejemplo, podemos decir, bueno, tengo 100, ¿sí? Tengo 100. Ahora tengo una deuda de 50. Y yo sé que hubo unas liberalidades realizadas, por ejemplo, por donación. Entonces digo, bueno, a ver, podríamos decir una liberalidad de, por ejemplo, 10. Vamos a ver si sale la cuenta. De 10. Es decir, acá hubo, por ejemplo, una donación en vida del causante, donde esa donación tiene el valor de 10 de acuerdo a los presupuestos que me establece el código, que es, tengo que valorarla al momento de la partición en el estado en que se encontraba al momento de la donación. ¿Sí? Ahora después lo terminamos de leer. Pero yo estoy haciendo esta cuenta. Esta donación es como que ya salió en su momento, pero yo la tengo que traer para ver si afectó o no afectó mi legítima. Entonces, ¿cuál es mi herencia? Mi herencia propiamente, si quieren verlo propiamente dicha, hasta que yo lo aprenda un poco más, tengo que, porque está malo. A ver, yo lo voy a decir parcialmente, ¿no? Lo que voy a decir, pero para entenderlo. Pero yo en principio diría, bueno, a ver, ¿qué es lo que me dejó el causante después de su muerte? Y me dejó esto, me dejó 100 menos 50 de deuda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de Y acuerdo? ahí Sí, sí me sigo. afectó. Sí, Y profe. ahí sí me afectó, ¿no, profe? No lo sé, vamos a ver. Entonces yo para ver si esa donación me afectó la legítima, digo, bueno, entonces vamos a sumarla, me daría 60, y yo como les dije antes, como la ley me permite a mí, de acuerdo a qué tipo de heredero soy, proteger mi legítima, entonces yo tengo que ver si esos 10 afectaron o no afectaron mi legítima. ¿Y cómo voy a saber? Bueno, cuando yo se lo sumo a través de esta fórmula, yo voy a tener que ver cuánto me hubiese correspondido a mi heredad, de acuerdo al caso. Por ejemplo, si somos descendientes y cónyuge, ¿cuánto sería la legítima? 2/3 partes. ¿Estamos de acuerdo o no? 60 por 2/3, ¿sí? Esto da, si no me equivoco, 40. ¿Por Corríjanme qué ustedes. eras, profe? Me perdí lo ¿Cómo? de... ¿Cuántos descendientes hay? Bueno, ahora vemos, Ah, porque tu pregunta hace a ese error de concepto que yo les dije de entrada. No se confundan. está Te bien. lo aclaro rápidamente. Sí. ¿A vos te parece que difiere la legítima de un grupo de descendientes y del cónyuge cuando el descendiente es uno o cuando el descendiente son 1000 o son 1000? No, Esa es la respuesta. A claro, yo vos no creo te que no. difiere la legítima. Lo que te va a diferir es la división después. Claro. Vos ahí sí, lo que tenés la pelota, que vas a tener que dividirla en mil partes. Si fuesen 1000 descendientes, o si querés ponerlo 999 descendientes más el cónyuge, porque va como un hijo más. Entonces vos sí la pelota la vas a tener que dividir en 1000 partes. Pero la legítima, sea, por ejemplo, el cónyuge, y sea un descendiente, o sean 1000 descendientes, la legítima del grupo siempre va a ser 2/3. ¿Te das cuenta? Eso Sí. es lo que conceptualmente ustedes tienen que fijar. La diferencia. Una cosa legítima y otra cosa para dividir. ¿Está? Entonces, en este caso puntual, fíjate, yo lo que hice fue fijarme cuál es mi legítimo, cuál es la legítima del grupo. Si yo soy descendiente, si yo hubiera sido solo cónyuge, hubiera puesto un medio acá. ¿Te das cuenta? Entonces, 60 por 2 son 120, dividido 3, si no me equivoco, da 40. Pero ¿cuánto me dejó el causante para repartir, si quieren verlo de esa manera? 50. Entonces, si mi legítima es 40 y él me dejó 50, ¿estos 10 afectaron o no afectaron mi legítima? No. No me afectaron la legítima. No, Entonces yo, en este caso puntual,
para decirlo en los términos que por ahora podemos manejar y para entenderlo, la tengo como que devolver. Es decir, la pedí prestada, en realidad lo que se hace es cuenta matemática nada más, ¿no? No fui a pelearlo ni al donatario, le dije, che, traeme eso, trae el valor. Lo traje yo. Dije, bueno, a ver, esta donación, ¿es factible de que yo pueda sacársela al donatario o lo que se llama reducírsela en forma parcial? ¿Por qué? Porque afectaba a mi legítima. Bueno, antes de hacer lío, antes de pelearme con una persona, ¿qué hago? Hago la cuenta. Hago la cuenta, digo, no, en realidad esta donación que hizo mi padre hace unos años atrás, en realidad no me afectó la legítima. Era el famoso cuentito que yo les decía con respecto a las 10 casas, cuando se donaba una y se vendían las otras 9 o quedaban las 9. Si quedan las 9, esa donación no me afectó. Si realmente se venden las 9, esa donación me afectó. ¿Soy claro con esto? ¿Me expliqué bien? Entonces, en este caso puntual, yo no voy a considerar estos 10 para mi legítima, porque la verdad que está suficientemente protegida con estos 50, y yo después, ¿qué hago? Estos 50 los transformaría mentalmente para la clase en la famosa pelota que yo quiero dividir. Estos son los 50. Estos son todos los 50. ¿Eso representaría la masa partible entonces? Claro, tal cual, tal cual. Ahí está. Porque la masa partible lo que te va a hacer es como un paso. La masa partible, la cuentita, la masa partible es un paso posterior a esta cuenta. Porque yo no voy a partir un bien, no voy a considerar un bien cuando no afecta a la legítima. Y estamos hablando que cuando afecta a la legítima, cuando son donaciones y cuando esta es factible de reducir. Porque piensen que lo que hemos visto hasta ahora era acción de colación, y la acción de colación tenía otra naturaleza, que era ¿cuál? ¿Era proteger la legítima, sí o no? ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿La acción de colación protegía o no protegía la legítima? Ahí vi algunas cabezas que hicieron así, pero me parece que no, que estamos equivocados. La acción de Porque colación... es la una acción de liberalidad. colación La de colación es traer el bien, el valor del bien. valor ¿Para del qué? bien, ¿Para qué? para sumarla. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la finalidad de Era sumar? que todo se reparte equitativamente. Eso, más o menos, uno dice, buscábamos la proporcionalidad, ¿sí? Porque si no parecía como injusto. Y acuérdense que la acción de colación es a pedido de parte. Pero ahora nosotros estamos en otra situación. Ahora nosotros tenemos una afectación de la legítima que es de orden público. Entonces acá no va a ser ya una acción de colación, va a ser lo que se llama, ya le podemos ir dando nombre, una acción de reducción. Reducir. Si es factible deducir. De reducir, perdón. ¿Vamos más o menos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ah, me faltaba esto. Entonces, estos 50, después yo lo divido como he aprendido hasta ahora. Si son, como esta chica que me habló antes, si son un cónyuge y 1000 descendientes, y bueno, esto lo tendré que dividir en tantas porciones como tenga que dividirla, no sé, bueno, voy a hacer algo así para jugar un rato, ¿no? Pero ¿me entienden? Que no tiene nada que ver esto con lo que yo estuve haciendo acá. Esta es la división que yo voy a hacer, de acuerdo a cantidad de herederos, porque la legítima ya está protegida. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Sí, profe, una pregunta. En Te escucho. la cuenta esa del 60 que es multiplicado por 2/3. Exacto. Entonces, primero tenemos que hacer lo que dejó en principio el causante, que serían los bienes menos las deudas, Sí. que ahí está lo del 50, para ver si esa donación afecta a la legítima, la sumamos, que sería ese 10, y ese resultado del 60 lo multiplicamos por la legítima, y si ese resultado, que es el 40, es menor a la suma de lo que hubiese dejado el causante con la deuda, no lo afecta. Si fuese mayor, sí. ¿Tiene el micrófono? Bajé el micrófono porque justo tengo el perro que no puedo... Está bien así. Espero que no moleste, pero está perfecto lo que vos dijiste. Perfecto. Permitime hacer una cuenta más. Uh-huh. Ustedes ya lo anotaron. Algo diferente, pero bueno, que hace a lo mismo.
por ejemplo, que sean 100 de bienes, hay una deuda por 120, y tengo que una donación por 50. ¿Cuánto da esta cuenta? Bajo los términos o conceptos que yo ya tengo que estar manejando. 100 menos 120. A ver, repito de nuevo. ¿Cuánto da esta cuenta? Cuando dejó 100 bienes, o sea, o un valor de bienes a la muerte del causante de 100, deudas por 120 y hay bienes reducibles por 50. ¿Cuánto daría esta cuenta? La primera parte, esta. En principio menos 20. O sea, una deuda de 20. Claro, sería Quedan menos 30. más 50, quedan ¿Están todos 30. de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo con lo que acaban de decir? ¿No hay nadie que me diga que no? No, porque tiene 100, por más que tenga deuda de 120, el patrimonio es 100. Va a pagar Claro. con lo que tiene el patrimonio que fue causante. Y entonces, en esa Quedan situación, ¿cuánto yo tengo de herencia? 0. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Juan Campos. No veo tu nombre. Muy bien. Esto, acuérdense, no es una pavada lo que acabamos de decir, ¿eh? Fíjense, me dejó 100, pero me dejó 120. Ustedes ya tienen que manejar que tenemos una responsabilidad del tipo limitada, de la cual las deudas se van a pagar con los bienes recibidos. Entonces, si yo me dejó 100 y me dejó deuda 120, lo que se va a pagar son 100 nada más. Entonces, No hay fíjense, nada yo más. acá tengo de herencia 0. No tengo nada para heredar en principio, si quieren verlo así. No tengo nada para heredar en principio. Pero ¿qué pasa? Conozco la existencia de una donación que tenía el valor de 50 o que tiene el valor de 50. Entonces yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que decir, bueno, entonces 50. Ya en principio, por este ejemplo, se van a dar cuenta que mi Sí, legítima sí no o hay sí nada. que está haciendo. Está siendo afectada. Está siendo afectada, está vulnerada. Claro, sonamos. Ya acá no puedo negociar. Pero ¿qué pasa? ¿Puedo reducir todo? ¿Puedo decirle al donatario, no, mirá, discúlpame, pero me quedó 0 a mí, entonces te tengo que sacar todo? Y no, porque el donatario que me va a decir, no, pero, a ver, Gabriel, vos tenés una legítima. Entonces, vamos a ver qué porción disponible es la que me tenés que respetar a mí, como el donatario diría eso. Y entonces tengo que hacer la misma cuenta. Vamos a hacer algo más fácil. Yo soy ascendiente, yo soy cónyuge. Yo soy cónyuge. Entonces, ¿cuál es mi legítima? Un medio. Entonces, bueno, ¿un medio qué Sí, sería? 25. 25. 25, exactamente. Si yo pongo acá un medio, ¿sí? Van a ser 25. Entonces, 25 voy a poder reducirlo. Voy a decir, bueno, mirá, vamos a ver de qué manera lo reducimos. Ahora, después vamos a hacer un artículo. Pero la idea está que vos o me das todo, me das como, digamos, a ver, para decirlo muy simple, ¿no? O me devolvés la donación que hizo mi causante y yo te debo 25, o te la quedás vos y vos me debés 25 a mí. ¿Soy claro? Pero de alguna manera mi legítima hay que compensarla. Ya vamos a ver de qué manera. Pero de alguna manera tenemos que compensarla. Entonces, para entenderlo, yo voy a tener que tener 25, que reconocerle, perdón, vamos a borrar acá, que reconocerle 25 yo se lo voy a tener que reconocer al donatario, ¿sí? Yo se lo voy a tener que, yo se lo voy a tener que reconocer al donatario, una DS esa, supuestamente, pero el otro 25, ¿qué voy a hacer? Agarrarlo para acá. Y el otro 25, como yo dije que era yo solo cónyuge, bueno, será todo mío. ¿Soy claro? Y si yo hubiera concurrido, Sí. yo cónyuge con ascendientes, bueno, se dividirá de alguna manera como yo ya la aprendí. ¿Cómo era? Ascendientes con cónyuge, ¿cómo concurrían?
¿O de qué manera se dividía en caso de concurrencia? La mitad cada uno. 2/3, igual Dos que, tercios. Tercio de eso. igual que el ascendiente, el hijo. 2/3, ¿no era? Me Ascendientes parece es que medio. no. Ascendientes es medio. Ascendencia en medio. Todo cobran lo Ascendiente, hijo, mismo. perdón. ¿Cuántos ascendientes consideramos? ¿Uno o dos? Dos. Vamos a jugar donde están los dos ascendientes. ¿Cuánto le corresponde al cónyuge? Ah, un medio, En perdón. medio. ¿Se acuerdan que el cónyuge iría así Claro. y los ascendientes irían así? Sí, ¿Se acuerdan de Claro. eso? Sí, sí. sí. ¿Se dan cuenta que esto es sucesión intestada? ¿Cómo repartimos? ¿Cómo repartimos? Que no tiene nada que ver con esto. Todo esto es 25. Porque yo está bien, yo hice el ejemplo de que yo era cónyuge, pero si hubiera sido un caso de concurrencia entre cónyuge y ascendiente, ¿cuál hubiera sido la legítima? Un medio. Claro, Sí, la misma. sí. ¿Se dan cuenta? ¿Vamos bien entonces? Sí, sí. ¿Les parece bien? Buenísimo. Vamos a leer un poquitito entonces los artículos que hemos tratado de descifrar hasta ahora. A ver si No, hay algo una que no entendí. preguntita, sí, Por favor, una Damián, preguntita sí, te porque escucho. sí. Me perdí en una parte cuando usted unió con flechas los 2/3 con el medio del descendiente y el cónyuge. Que ahora Perfecto. no estoy Eso no entendiendo. entendés, eso es un caso de concurrencia. Concurrencia. O sea, eso es para el caso de los bienes propios del causante, ¿no? Y que el cónyuge concurre con los descendientes, sería como un No hijo. tengo ni idea si son, en este caso no tengo ni idea si son bienes propios o bienes gananciales, porque estoy en legítima, ¿te das cuenta? Yo los protejo. Claro, lo otro es intestada, no estamos en intestada. No estamos en intestada. Yo tengo que, en caso de concurrencia, yo tengo que proteger a ambos grupos, Sí, si querés verlo así, que concurren. sí. Después, una vez que los protegí, ahí sí importa si son bienes propios, bienes gananciales. ¿Es eso lo que no entendés, Damián? No, el porcentaje, porque para los descendientes la legítima que se 2 protege es tercios. de 2/3 y para el Sí, cónyuge de un medio. En el sí. caso de que concurran los dos, ¿qué porcentaje Fíjate, ahí sería te lo para cada puse, uno? 2 tercios, te lo puse en cuadradito, acá, mirá. Esperá, a ver, lo vuelvo a marcar. 2/3 para todos juntos. Para los dos, claro. Fíjate, Ah, ahora vamos a leer un artículo, pero para que no me creas a mí, sino que, bueno, está en la ley. En el caso de concurrencia se va a valorar la mayor. Y es lógico. Pónganle que usted dice, Perfecto. no, bueno, no me parece. Vamos a pensarlo. No es porque solamente lo diga la ley. Muchas veces nosotros nos tenemos que plantear de por qué lo dice. Y entonces esto es, bueno, a ver, frente a actos a título gratuito, ¿de qué manera, si hay un caso de concurrencia donde dos grupos van a tener diferente legítima, cómo yo hago para en una misma situación proteger a ambos grupos con dos legítimas diferentes? Y la lógica sale diciendo, bueno, voy a proteger la mayor, así protejo a todos. Después le daré a cada uno lo que le corresponde. ¿Se dan cuenta? Pero yo como la primera definición, yo estoy protegiendo esa porción de la herencia contra actos a título gratuito, entonces, frente a la existencia de esos actos, yo protejo a todos, a los que van a concurrir. Pónganle que solamente hay descendientes. Bueno, la legítima será de 2 tercios. Pónganle que en el caso solamente hay cónyuge supérstite. Bueno, su legítima será un medio. Y si hay solo ascendientes, será un medio. Pero bueno, puede pasar que haya concurrencia entre ellos, por lo menos en los que nosotros sabemos que puede haberla. Ya sabemos que descendientes con ascendientes no. Entonces sí sabemos que puede darse descendientes y cónyuge. Tenemos dos legítimas diferentes, que son ambos. Bueno, ¿cuál sería la mejor protección para ambos grupos? La mayor, 2/3 partes.
¿Te cerró un poco, Damián, o intentamos encararlo por otro lado? No, perfecto, perfecto. Me había perdido en esa parte y bueno, y ahora quería. Bárbaro, gracias. ¿Vamos bien? Buenísimo. Entonces, vamos a leer rápidamente los artículos, pero dice 2444, legitimario tiene una porción legítima de la que no... tiene una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito los descendientes, ascendientes y cónyuges. Bueno, es lo que estuvimos viendo hasta ahora. 2445, porciones legítimas, dice la porción legítima de los descendientes es de 2/3, la de los ascendientes de 1/2 y la del cónyuge de 1/2. Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido, ¿sí? De la herencia, el tiempo de la muerte del causante, más el de los bienes donados computables para cada legitimario. Y de esto yo lo dejé de leer, pero bueno, ya lo habíamos aclarado, dice a la época de la partición, según el estado del bien a la época de la donación. Eso ya lo habíamos visto en otro momento. Bueno, dice, para el cómputo de la porción de cada descendiente solo se toman en cuenta las donaciones colacionables o reducibles, efectuadas a partir, bueno, esto es más de familia, a partir de los 300 días anteriores a su nacimiento, en su caso, nacimiento ascendiente de quien representa, y para el cónyuge las hechas después del matrimonio. Y fíjense que el 2446, concurrencia de legitimarios, concurrencia, lo que hablábamos recién con Damián, dice, si concurren solo descendientes o solo ascendientes, la porción disponible se calcula según las respectivas legítimas. Si concurre el cónyuge con descendientes, la porción disponible se calcula según la legítima mayor. ¿Se dieron cuenta? Los 3 artículos, todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Seguimos un poquito más? Vamos un poquito más. Sí. Bien, como yo les dije, esta legítima es una cuestión de orden público, ¿sí? Entonces, a ver, no podemos saber lo que va a hacer el testador a través de su testamento. Como yo les dije antes, a ver, nosotros tenemos que interpretar la voluntad del testador una vez fallecido, ¿sí? Pónganle que, bueno, quizás si el testador utiliza esta vía del testamento por acto público, bueno, va a tener un asesoramiento de un profesional, es decir, bueno, va a estar interviniendo un escribano del cual le puede asesorar, diciendo, bueno, mirá, puede pasar esto, puede pasar lo otro, mejor no, porque después van a tener problemas los herederos. Bueno, entiendo yo que perfectamente puede asesorarlo para hacer el testamento. Pero imagínense que ese tipo de testamento no es solo el único. Hay testamentos, ya lo vamos a ver, pero el tipo hológrafo, que la persona la hace de puño y letra, lo puede hacer en su casa, fecha, firmado, ¿no? Y lo puede hacer en su casa, sin ningún tipo de conocimiento en cuanto a lo jurídico, ¿sí? A lo jurídico. Entonces, bueno, puede estar, y quizás él dijo, bueno, pero yo me enteré de que la legítima de los herederos descendientes es de 2/3, es decir, el cónyuge 1/2. Entonces, él sabe esto solo, y como van a concurrir, digo, bueno, entonces no, mejor vamos a hacer una cosa, como no se portaban tan bien conmigo, entonces no, me parece mucho la legítima que tiene. Él, escribiendo el testamento, me parece mucho. Entonces le voy a achicar la legítima, le voy a poner, el 2/3 es mucho, le voy a poner 1/5. Porque se me antoja a mí, porque yo soy el testador y decido hacerlo a través del testamento. Entonces, ¿podemos evitar a que haga eso? Y no lo podemos evitar. Es una manifestación de última voluntad, lo hizo, falleció, y después nos enteramos que este testamento aparece. Entonces, piensen esto, frente a situaciones así, no cae todo el testamento, tenemos que interpretarlo, ¿no? En general los testamentos tienen varios, en general, podría decir, pero si fuese la única disposición testamentaria, de última se la tendrían por no escrita, pero no, conceptualmente no se entiende que ese testamento sea nulo porque el testador haya dispuesto de alguna manera en contra de la ley. Es decir, de última, el testamento se cuida, se protege, se salva, resulta válido, siempre y cuando sea válido por otros presupuestos, y si es válido, de última, esa disposición testamentaria que va a vulnerar derechos de algunos sujetos, se la tiene por no escrita. ¿Soy claro con esto? Lo que significa que
por un artículo que viene ahora, el 2447, dice: el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas. Si lo hace, se tiene por no escrita. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ustedes ya se tienen que hacer una idea que los testamentos básicamente siempre hay que interpretar. Es raro que aparezca un testamento muy prolijito. Siempre puede haber algo raro, y bueno, es la última manifestación de voluntad del testador y eso vamos a tener que interpretar. Por ahora vamos bien, fantástico. Pero eso es un principio general que yo diría que existió hasta la llegada al Código Civil y Comercial. Porque el Código Civil y Comercial, cosa que no tenía el Código Civil, implementó un artículo 2448, que es el que sigue, que le da la posibilidad al causante de afectar. Vieron que yo les dije recién, no la puede afectar la legítima. Cada heredero tiene una legítima. Pero sin embargo, el 2448 nos da la posibilidad, o le da la posibilidad al causante de afectar la legítima. Esa legítima puede ser afectada a voluntad del causante bajo determinado presupuesto. Puede ser a través de diferentes tipos de actos. A un heredero puede favorecerlo, porque dice más que nada dice a descendientes o ascendientes, dice descendientes o ascendientes, favorecerlos con la porción disponible. ¿Se acuerdan que era la porción disponible esto, no? Lo que habíamos hecho rápidamente acá, ¿se acuerdan de este pedacito? Un tercio. Un tercio, depende, un medio quizás, depende del cónyuge, si la legítima es de un medio. Este pedacito puede el causante disponer, y hasta ahí no hay problema, pero el artículo dice, además de la porción disponible, de un tercio de las legítimas. Y acá sí estamos hablando de algo completamente diferente a lo visto hasta ahora. Ya el causante tiene esa posibilidad de afectar la legítima de los herederos, pero en determinado presupuesto. Fíjense que acá vamos a hablar de una discapacidad del tipo mental, física, permanente o prolongada. A ver cómo dice. Sí, digo bien, permanente o prolongada. Y esto, cuando ahora lo leamos el artículo, nos va a dar la idea de que puede traer algún inconveniente frente a algún planteo posterior. Porque que el causante haya valorado de que esta persona puede ser factible de esto, lo que se llama mejora estricta, no significa que al que le afecta la legítima esté de acuerdo. Quizás plantee la situación de decir, no cumple con los presupuestos que dice el artículo. Y entonces eso lo va a terminar dirimiendo el mismo magistrado, el mismo juez que se plantea esta situación. Fíjense cómo son los términos del artículo. Vamos a leerlo despacito. 2448, mejora a favor de un heredero con discapacidad, dice el título del artículo. El causante puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a los descendientes o ascendientes con discapacidad. Eso más o menos lo que hemos hablado hasta ahora. Pero fíjense lo que dice después. Dice, a estos efectos se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. ¿No les parece, por lo menos a mí sí me parece, que todas estas cosas a valorar, estas circunstancias particulares a valorar, puede traer un conflicto en el futuro frente a la pretensión o frente al planteo de algún coheredero? Sí, porque es muy ambiguo. Es muy amplio. Fíjense que dice que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables. Eso sí, por supuesto que esto no se va a valorar de oficio. Esto va a venir frente a un planteo de alguien que tenga intereses contradictorios, ¿no? O contrapuestos con respecto a este beneficiado discapacitado. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, tengan en cuenta que, más allá de este comentario que les hice, tengan en cuenta que hay un caso puntual donde acá se le limita la legítima
al heredero forzoso. ¿Y en qué otro caso se acuerdan? Ustedes lo tuvieron que haber leído, que se le limitaba la legítima al heredero forzoso en determinados bienes. ¿Se acuerdan en el caso de aceptación forzosa? De cuando había fraude, Sí, cuando cuando había, hacía fraude o se desapoderaba de los bienes. había ocultado bienes. ¿Se acuerdan que nosotros lo obligábamos a aceptar? Lo obligábamos a aceptar, pero él no tenía derecho a ser legítima sobre esos bienes que habían sido motivos de fraude. Sí. Bueno, se dan cuenta como que esto como que hay casos donde existe, pero tenemos que tener un principio general. No porque el causante diga, bueno, para mí me parece que es mucho, se lo limito. Ahí sí, ahí no lo vamos a tener por no escrito. ¿Eh? Pero en estos casos puntuales lo vamos a tener que tener en cuenta. ¿Más o menos vamos bien? Vamos Sí, a sí, seguir profe. un poquito más. Vamos a ir un poquito más. Sí, profe. Buenísimo. Yo les hablé mucho de protección de la legítima. Entonces, mucho decía, bueno, la devuelvo, no la devuelvo, me la quedo. Porque, bueno, pretendí utilizar terminología más simple, ¿no? Para no, para tratar de aprender unas cosas antes que otras, ¿no? Entonces, esa me pareció que ahora sí la dejamos para esta etapa. Entonces, cuando yo decía que buscaba la reducción, porque buscaba el complemento de esa legítima que se me estaba haciendo, o que yo había sido vulnerado de esa legítima, justamente la reducción era justamente la accionar, ¿cómo digamos? A ver, es esa facultad que yo tengo como heredero, ¿sí? Esa facultad que yo tengo heredero, de entablar esta acción de reducción para proteger mi legítimo. Y puede existir, yo les dije muchas veces, puede existir, esto lo repetí varias veces, frente a actos a título gratuito que dijimos donaciones, y frente a disposiciones testamentarias a través de legado, por ejemplo, a través de testamento. Hasta ahí más o menos lo vinimos manejando. Pero puede haber otras circunstancias también que yo necesite proteger mi legítima. Por ejemplo, que no se me haya nombrado en un testamento, que se me haya omitido lo que se llama ¿El heredero preterido? el heredero preterido, eso es lo que se habla, ¿no? Cuando en realidad a través de un testamento se repartieron todos los bienes y resulta que se olvidaron de mí. Entonces, ¿me están afectando la legítima? Sí, me están afectando la legítima. Entonces, también yo puedo accionar por reducción, o sea, puedo entablar la acción de reducción, ¿sí? Y complementar esa legítima que se me está, como digamos, vulnerando. Y siempre respetando, por supuesto, de acuerdo a qué tipo, qué naturaleza yo respondo como heredero, respetando siempre la porción disponible, en este caso al resto. ¿Vamos bien? Fantástico. Por ejemplo, el 2450 dice acción de la entrega a la legítima, el legitimario preterido tiene acción para que se le entregue su porción legítima a título heredero de cuota, dice. ¿Por qué? Porque, claro, bueno, se considera que hay más de un heredero, ¿estamos de acuerdo? Entonces, medio como que la terminología que utiliza, a mi gusto es media confusa porque siempre trae a entender de que, como después lo vamos a ver, el heredero de cuota es el primero que es reducible, entonces, bueno, me trae medio conflicto. Y piensen esto, piensen que el legitimario no es un heredero testamentario. ¿Se dan cuenta la mezcla que hay? Es decir, a mí mucho esa redacción de ese artículo no me termina mucho de cerrar, porque estamos hablando de un legitimario que es legítimo, no testamentario. Y sin embargo me dice, el legitimario preterido tiene acción para que se le entregue su porción legítima a título de heredero de cuota, que todavía no sabemos qué, pero ya les voy adelantando, el heredero de cuota sale por testamento. Entonces medio como que trae la confusión. Pero esto yo lo que interpreté es básicamente el hecho de que ante la existencia de varios herederos, lo que él está pidiendo es compensen mi legítima y denme lo que me corresponde acá, esto. Cuiden mi legítima y denme lo que me corresponde por sucesión intestada. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que dice el artículo. Después dice el 2451, acción de complemento, el legitimario a quien el testador le ha dejado por cualquier título menos de su porción legítima,
solo puede pedir su complemento. Bueno, esto es más de la propia naturaleza de la acción de reducción. Por eso yo le decía, no se reduce todo y yo dejo sin nada al donatario o en este caso al legatario. Porque ellos se van a enojar, van a decir, no, mira, sí, dame un segundito, Laura. Perdón, sí. Entonces, ellos se van a enojar, van a decir, no, esperá, vos tenés una legítima, yo te la respeto, pero yo tengo también a favor una porción disponible. Entonces, la porción disponible vos me la tenés que respetar a mí. Te escucho, Laura. No, yo pensaba en la acción de reducción en el sentido de que no no trae todas las donaciones, no, sino la última es, ¿no? Pero La que todavía no tengo que. sabemos eso, pero todavía no lo sé. Ah, Todavía no porque lo sé. yo pensaba en todos los donatarios, a ver, toda la gente que recibió una donación y decir, bueno, a ver, traemos todo. No, no es todo. Bueno, vamos a ver, yo todavía no sé Bueno, cómo listo, hacerlo. listo, ¿Cómo listo. hacerlo? Todavía no lo sé. Quizás traigo de a una. Entonces, bueno, digo, y si quizás necesite traer todas, terminar trayendo todas. Tengo que ver de qué manera. Vamos a verlo, dame 10 minutitos más. Dame 10 minutitos más. Bien. Nosotros ahora, ya que Laura tocó este tema, y nosotros tenemos que reducir, y vuelvo a repetir, nosotros lo que vamos a reducir van a ser, si es que lo tenemos que hacer, por eso tenemos que hacer las cuentas primero, ¿estamos de acuerdo? Primero tenemos que hacer la cuenta, para ver si la tenemos que reducir. Pero también el caso puede complicarse, es decir, puede ser que haya muchas donaciones, el causante hizo muchas donaciones y el causante hizo muchos legados, en un testamento o en varios. Pudo haber, en un testamento, haber dicho la casa para Carlito, del auto para Miguelito, la bicicleta para José. ¿Está bien? O pudo haber dicho un testamento diciendo la casa para Carlito, después pasado mañana dice otro testamento, la casa para el auto para, bueno, como sea, como lo dije, y la bicicleta, otro testamento, la bicicleta para José. Los 3 testamentos en principio serían los 3 válidos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya tienen que ir viéndolo que como las disposiciones testamentarias no son contradictorias entre sí, los 3 van a ser válidos. Diferente fecha, un año uno, otro año el otro y otro año el otro. No importa. Son los 3, en principio los 3 son válidos. Ahora, el problema está que si yo estoy en este ejemplo que hice hoy, en cualquiera, pero digo, bueno, quiero mencionar este porque es el ejemplo más grosero, ¿no? El que no me quedé con nada, ¿no? El que no heredo nada. Y bueno, yo voy a tener que ver cómo llegar a obtener los valores de estos para después ver mi legítima y después ver qué es lo que, porque yo dije 25 le devuelvo, ¿sí? Al donatario. Lo di como ejemplo, ¿no? Pero también puede haber un legatario. Y le devuelvo a ambos por igual, le devuelvo mitad para cada uno. 25 es todo legados, 25 es todo donaciones, 20 donaciones, 5 legados. ¿Se dan cuenta? Esto es cuenta matemática, pero después yo tengo que ver cómo hago esto. ¿Vamos bien? O mirándolo desde otro punto de vista, ¿qué es lo que voy a empezar a reducir para yo complementar los 25 míos? Porque si yo consigo, ¿eso me entienden cómo cambié el punto de vista? ¿Me expliqué bien cómo cambié el punto de vista? ¿Puede repetir, ¿Lo puede profe, volver a por explicar? favor? Sí, Claro, tal cual. claro. Vamos de nuevo, a ver cómo puedo hacerlo. Voy a borrar un poquitito esto. A ver, no quiero hacer lío para que me quede cosas. ¿Se acuerdan de que yo les dije acá 25 me quedaba yo y 25 devolvía? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso sí, eso se acuerdan. Sí, ahí va. Bien, bueno. Pero esto es matemática, o sea, yo lo que identifiqué fue mi legítima, frente a todas las liberalidades que hizo el causante. Todas estas liberalidades hizo el causante. Está bien, yo acá di el ejemplo del donatario, o sea que en principio eran todas donaciones, si quieren verlo así. Pero ahora ya tengo que empezar a entender, abrir un poco más mi cabeza y decir, bueno, yo ya dije que podía haber donaciones y podía haber legados, entonces ya no tengo que considerar que hay donatarios solamente. Puede haber donatarios, legatarios, o solamente legatarios o solamente donatarios. Entonces,
Independientemente de eso, la cuenta la tengo que hacer. Y acá identifiqué que de estos 50, me tenían que respetar 25 para mí, lo que está acá abajo, o para el grupo, si quieren verlo así, en este ejemplo, y 25 los tenía que devolver. Y vamos a borrar donativos. ¿Está bien? Eso hasta ahí era lo que dije hasta ahora. ¿Vamos bien? Perdón, Sí, doctor, sí. ¿por qué lo tengo que devolver a los 25? Es la parte que no me queda claro. ¿Me dejás seguir un poquito más, Laura? Y a ver si te queda un poquito más claro. Sí, doctor, gracias, Dale, gracias. dale. Déjame seguir un poquito más, porque quizás la explicación va a mejorar un poquitito. Es una forma de decir la evolución, no es que yo devuelva. Lo que hago es, hice la cuenta, veo que todas esas liberalidades afectaron mi legítima. Entonces yo ahora, desde otro punto de vista, por eso les decía, desde otro punto de vista, en vez de pensar en devolver, lo que voy a tener que pensar es decir, bueno, ¿cómo hago para traer lo que tengo que traer para completar mi legítima, que es esta? Es lo mismo, simplemente es otro punto de vista. Esta es mi legítima, los 25 que estoy subrayando acá. A ver, vamos a decir un poquito más, intentándolo un poquito más. Yo sé, como cuenta, que 25 es mi legítima, de los 50. Pero yo no traje los 50, no sé si soy claro, no traje los 50 para devolver los 25. Dije, traigo los 50, digo que mi legítima es 25, pero yo tengo 0. ¿Cómo hago para llegar a los 25? Eso es lo que yo estoy viendo desde otro punto de vista. En vez de yo traer todo, como dijo hoy Laura, ¿era también? Dijo, traigo todo junto. ¿Yo? Laura Bueno, Redondo. es otra Laura. Bueno, como Laura me dijo, traigo todo junto y devuelvo, no. Esto era solamente para tener una idea de cuánto era mi cuenta, cuánto era mi legítima para proteger. Pero yo ahora lo que voy a hacer prácticamente es decir, bueno, tengo que empezar a reducir en un orden, ¿como para qué? Para empezar a ir desde 0, que era lo que yo tenía como herencia, para llegar a los 25. Ahí me expliqué un poquito mejor. Perfecto. Va, yo entiendo. Laura, la otra Laura, decime. No, Escucho, Laura. a mí me quedó una Escucho. duda, pero porque Decime. de la primera cuenta, que el causante dejó 100 y de deuda hay 120. Sí. Que nos queda 0, o sea, no heredamos nada en teoría, pero... Eso lo entendés. Sí, pero quedan todavía 20 para deberle. ¿Pero quién los va a pagar esos 20? ¿Lo vas a pagar vos de tu bolsillo? Pensá eso. Vos pensás No, eso. yo creo que como me quedó 100 de la herencia, los 100 de la herencia van para el deudor, obviamente. Pero esos 20, alguien tiene que responder. ¿Cómo se...? Créeme que nadie va a responder. Ah. Créeme que nadie va a responder, porque a vos te dejaron 100 pesos para pagar y en realidad el causante debía 120 pesos. Y ahí igual nos afecta la legítima. No. Imagínate que... Excepto, profe, excepto que haya ocultado bienes, ahí sí responde con sus propios bienes, ¿o no? Ah, pero por eso, yo no me quiero meter en eso, José. No, pero No, porque si no vamos a hacer un lío terrible, no, porque ahí ya tendría que sumar mi propio patrimonio. No, claro, ahí en el caso de que todo fue bien, nadie ocultó nada. Mirá, te lo hago, Laura, más, como digamos, más grosero, si querés. Yo hoy soy heredero de $1 millón. Y si yo te digo, mirá, Laura, vos sos heredera de $1 millón, ¿te vas a poner contenta o no? Obvio, te vas a poner muy contenta. Pero te digo, pero esperá. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero te digo, pero esperá, no te apures. Lamentablemente tu causante te dejó de deuda $2 millones. Claro, no heredas nada, pero... Heredás 0. El acreedor es el que va a tener el problema, porque nadie le va a pagar ese $1 millón que falta. Porque vos pensá esto, vos tenés una responsabilidad del tipo limitada. ¿A quién le va a ir a cobrar? A vos no te puede ir a cobrar. Vos vas a pagar con los bienes que vinieron, con los bienes que recibiste, los 100 pesos, si querés verlo así. Entonces esos 20, lamentablemente, no los va a pagar nadie. Lamentablemente para el acreedor. Bueno, para el heredero.
Independientemente de lo que dijo José, si vos perdés la responsabilidad limitada y la transformación ilimitada, obvio que lo vas a tener que sacar de tu bolsillo. Tanto sea los 20 pesos o el $1.000.000. Claro, porque a mí me confundía cuando venían los 25 de la legítima. Yo decía, pero todavía hay una deuda de 20, digo, ¿por qué no No, responde? por eso puse 0. Y Claro. esta fórmula que te estoy marcando acá arriba, lo que yo decía con la masa partible, tiene una finalidad. Y la finalidad es que hay que respetar este orden. Vos fíjate que acá la deuda no es o sea, es caprichosa ponerla en este lugar. No es al azar. Esta D de deuda se pone en forma caprichosa acá. No sé si la palabra es correcta, caprichosa o no. Pero ¿qué te está diciendo? Las deudas se descuentan de los bienes dejados a la muerte causante. Y te dice, los bienes que entran colacionables y reducibles no pagan las deudas. Te está dando esa idea. Los bienes colacionables y reducibles favorece a los herederos. A los acreedores. ¿Cuenta? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Entonces, esto te tiene que quedar bien firme. Por eso yo ahora quiero cambiar esto, quiero destacar esto para que ustedes no crean que todo lo traemos. Esto yo lo traje como cuenta. Si yo puedo decir, bueno, estos 50, ¿cómo estaban formados? A ver, vamos a ver si cambiamos un poquito ahora el punto de vista, porque en realidad es el correcto. Hasta ahora hice una cuenta, vamos a hacer así. Vamos a ver. ¿Estos 50 de dónde salen? Bueno, yo te voy a decir, tiene. Esta cuenta sale de una donación de 10 pesos. ¿Está bien? Otra donación de 10 pesos. Después vamos a ver bien cómo hacemos. Y de un legado de 20. No me salió, perdón. Un legado de 20 y otro legado. ¿Cómo? Claro. Otro de 10. Y otro de 10. Ahí está. Entonces, yo lo que estoy haciendo, ¿qué es? Bueno, voy a hacer esta cuenta. Yo no le dije al legatario, no te lo voy a pagar. No, déjame ver. Esto lo estoy haciendo como algo ideal, ¿no? Por supuesto. Voy a decir, bueno, voy a ver bien qué pasó con estas cosas, estas liberalidades que salieron. Si realmente afectan o no afecta a mi legítima. Entonces hago la cuenta. Yo hago la cuenta en mi casa. No tengo que ni molestarlo a un juez para hacer esto. Entonces, bueno, voy a hacer la cuenta en mi casa. Me acuerdo que la donación salió a favor de José por 10 pesos. Bueno, el valor que tengo que calcular, que siempre, acuérdense que es al momento de la partición. ¿No? Lo que valdría hoy la donación, para decirlo correctamente. Bueno, perfecto, 10 pesos. La donación que salió, vamos a hacerlo más, me permiten cambiar unos números así, porque nos va a servir para después. Vamos a hacer así. Vamos a poner 5 más. Ahí está. Y vamos a borrar. Al final, doctor, le voy a hacer otra pregunta. Por favor. Gracias. Te escucho, te escucho. No, porque lo voy a sacar del planteo que está haciendo. No, Me entonces quedó espérame, claro. Regálame tal 5 cual. minutos. Regálame Sí, 5 sí, minutos. sí. Sí, gracias. Entonces, conozco esto, donación por 10, donación por 15, legado por 20, legado por 5. Todo esto da 50. ¿Sí? Yo lo tengo que valorar. Entonces digo, bueno, 50, che. No me quedó nada, 0. Entonces digo, bueno, tengo que ver de todo esto cuál es lo que se me afectó. Se me afectó una legítima de 25, de un medio, soy yo un medio cónyuge. Digo, bueno, acá tengo que reducir la mitad, básicamente, porque yo tengo la legítima un medio. Entonces digo, bueno, 50 por un medio, 25. Y Con yo los legados ya está, profe. Perdón, Laura, dame un segundito. Entonces yo digo, yo necesito tener 25 y tengo 0. Ahí estamos mejor. Entonces digo, ¿qué es lo que yo voy a hacer con todo esto? Como para yo llegar desde 0, que es lo que tengo, acá, a 25. Y ahí es donde empiezo a aplicar
algunas reglas que me establece el código, que ahora la vamos a leer despacito, que tiene que ver con el artículo 2452 y el 2453. Ustedes me lo permiten leer y vamos explicándolo y después me hacen las preguntas que quieran. Sí, sí. ¿Sí? Buenísimo. Fíjense que el 2452 y el 2453 están concatenados, tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque el 2452 habla de reducción de disposiciones testamentarias. Y después el 2453 habla de reducción de donaciones. Para empezar, por una cuestión metodológica como para explicarlo en la clase, vamos al 2453 a leer la primera partecita. Fíjense, dice, 2453, dice, si la reducción de las disposiciones testamentarias no es suficiente para que quede cubierta la porción legítima, ¿qué está diciendo? Básicamente, ¿qué es lo que se reduce primero? ¿Donaciones? Los legados. Vamos más amplio. ¿Las donaciones o las disposiciones testamentarias? Las disposiciones testamentarias. Bien. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? Entonces, yo, en principio, tengo que reducir solo estas. No sé cuánto, todavía no lo sé, pero por lo menos ya sé un orden. Dice, primero las disposiciones testamentarias. Entonces, por ahora las donaciones las dejo. Vamos a ver si tengo que ir por las donaciones o no. Vamos entonces a leer ahora sí voy al 2452. Dice, a fin de recibir o complementar su porción, el legitimario afectado puede pedir la reducción de las instituciones de heredero de cuota y de los legados en ese orden. Bien, ya me está estableciendo otro nuevo orden. Dice, dentro de las disposiciones testamentarias, si hay una institución de heredero de cuota y otros legados, lo primero que tenés que reducir son los herederos de cuota. ¿Estamos de acuerdo? Después tenés que ir a los legados. Y fíjense lo que dice después. Los legados se reducen en el mismo orden establecido en el segundo párrafo del artículo 2358. Vamos despacio. Acá el artículo me remite a otro artículo anterior donde yo consideraba la manera de pagar los legados. ¿Se acuerdan? 2358. ¿Se acuerdan un poquito? 23. A ver si lo pueden explicar un poco. Decía procedimiento de pago, dice pagados los acreedores, ¿se dan cuenta que esto no entra para los acreedores, pagados los acreedores? Los legados se cumplen en el límite de la porción disponible en el siguiente orden. Los que tienen preferencia otorgada por el testamento, los de cosa cierta y determinada, los demás legados, si hay varios de misma categoría, se pagan a prorrata. Si ustedes piensan de que yo tengo que decir, primero pago el inciso A mí me obligan a pagar primero el inciso A, después el inciso B y después el inciso C. ¿De qué manera ustedes lógicamente tendrían que reducir? Al revés. ¿Estamos todos de acuerdo? Al revés, claro. Y el último es el de cosas ciertas. ¿Cuál es el último? Primero reduciría los tipos de legados que están en el inciso C del 2358, después pasaría al inciso B y después pasaría al inciso A. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Sí, sí. ¿Capisci o no capisci? O sea, de abajo para arriba, ¿no, profe? Exactamente. Exacto. Si yo me obliga a Gente de mí la mucha ley a plata. pagar de arriba para abajo para reducir, o sea, si la ley me dice, mira, Gabriel, vos dale preferencia de pago al inciso A. Dice, los que tienen preferencia otorgada por el testamento. Si vos me decís que yo le tengo que dar preferencia de pago a ese inciso, es obvio que cuando yo tengo que reducir, o sea, para complementar mi legítima, tengo que ir en forma inversa. El último el que tengo que pagar. O sea, yo voy a reducir los últimos para incorporarlos, si quieren verlo así, a la herencia. ¿Hay dudas o no? No, profe, y en el ejemplo que usted hizo ahí en el pizarrón, con los legados me alcanza ya. Bueno, pero pasa que tengo que ver por qué
¿Qué tipo de legado? O sea, acá fíjense, esto es lo que yo quería, a lo que yo quería ir. Las donaciones pueden hacerse el mismo día o pueden hacerse días diferentes. ¿Se acuerdan que yo también dije los testamentos? Puede haber un testamento con varias disposiciones testamentarias o varios testamentos. Pero la diferencia entre estas dos liberalidades es que las donaciones van a tener efecto cuando se realizan, ¿sí? La donación hecha en el 2010 va a tener efecto en el 2010, la de 2011 va a tener en el 2011, 2012, 2012, pero los testamentos hechos tienen todos, más allá de la diferencia de fecha que pueden tener varios, todos tienen efecto en el momento de la muerte del causante. Entonces yo ya no puedo ver cuál es el que primero se hizo, no, lo que pasa es que el causante en su momento lo hizo 10 años antes, 5 años antes o no. Sino que directamente tengo que valorar todos juntos. Por eso la reducción de los legados se hace de acuerdo a su propia naturaleza, que es la que justamente responde a la naturaleza planteada en el artículo 2358. Yo tendría que ver hoy qué tipo de legados son estos para ver si reduzco todos juntos o reduzco primero uno que el otro. Por ejemplo, si yo digo son los dos iguales, o sea, los dos responden a la misma naturaleza y yo necesito llegar a 25, ¿sí? Bueno, reduzco los dos y listo, se acabó, porque justo llego a 25. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Profe, a ver si me quedó claro. Dame un segundito, Silvina, dame un segundito. Sí. Ahora, si el legado número 5 responde al inciso C, como legado de los demás legados, bueno, los que sean de cosa indeterminada, digo bien, y el L20, para darle un nombre, responde al inciso de cosa cierta y determinada, yo en principio, conceptualmente, ¿qué tendría que decir? Primero reduzco el L5. L5. Lo llevo para allá. Hundido. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto fui? De 0 a 5. ¿Está bien? ¿Cubrí mi legítima? No. No. Tengo que entonces ir ahora, voy por el L20. El L20 lo reduzco. Me traigo todo 20. Ahora tengo 5 más 20. ¿Cubrí mi legítima? Sí. Listo. Ahora voy por las donaciones. Digo, no, bueno, pero también quiero las donaciones. ¿Qué va a decir el donatario? Ya cubriste tu legítima. No, ya está, te va a decir, claro. Entonces yo no las voy a poder tocar las donaciones. No las voy a poder tocar. Fíjense que ya ahora no hablo de devolverlas, sino simplemente no las voy a poder reducir, porque no me corresponde reducir. ¿Fui claro? Doctor, una consulta. ¿Puedo? Espera que, perdóname, Marta, Doctor. Silvina tenía una pregunta para hacerme. No, Y tenemos que no, ponerle porque nos quedamos quedando sin tiempo. sí, Silvina, no, para que me quede bien el orden, siempre Sí. hablando de reducción, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. Primero entonces heredero de cuota, después legados de cosa cierta y los de preferencia otorgados por testamento. Así sería. Al final, claro. Y después vas a las donaciones. Ustedes permítanme leer el artículo y se van a dar cuenta. Ya lo leímos el 2452 y ahora vamos al 2453, reducción de donaciones. Dice, si la reducción de las disposiciones testamentarias no es suficiente, en este caso que hicimos sí lo es, entonces para que quede cubierta la porción legítima, el heredero legítimo puede pedir la reducción de las donaciones hechas por el causante. Bueno, entonces iríamos a atacar las donaciones. Dice, se reduce primero la última donación y luego las demás en orden inverso, a sus fechas hasta salvar el derecho reclamante, las de igual fecha se reducen. Permítanme hacer, ¿puedo borrar un poco estos casos? Sí, profe. Bien. Profe, después del heredero de cuota, ¿nos puede hacer un ejemplo? Porque no entiendo mucho eso de la cuota. ¿Qué es lo que...? Es que no lo vimos todavía. Listo. No quisiera complicarte hoy a hablar de un heredero testamentario, por eso. Yo te diría que lo dejes para unas clases más, porque si no te voy a hacer un lío y quizás hoy estamos con otro objetivo. ¿Puede ser? Lo mío es rápido, doctor. ¿Me escucha? Sí, Marta. Perdón. En el caso supuestamente que usted dio de un y que había 2 millones de deuda, todo esto queda en la nada, ¿no es cierto? No hay donde reclamar, no hay donde
no hay donatario, no hay legado, no hay nada. ¿Cómo se llama? El legitimado queda sin nada, ¿no es cierto? Si yo había el ejemplo que era de 1 millón que heredo $1.000.000 y heredo también una deuda de 2 millones, Tal cual, sí. sí, no puedo decir nada porque el acreedor va a venir y decir, pagame. Entonces yo le voy a Tal decir, cual, no, pero sí. yo no tengo plata, lo que te voy a pagar es con lo que me dejó el causante, porque el acreedor es tú, perdón, el deudor era el Claro, causante, claro. no soy yo. Sí, sí, eso lo entiendo. En el caso de la legitimidad, ¿no es cierto? No hay donde reclamar. Entonces queda como que no hereda nada, ¿no es cierto? Por más legitimidad que tenga, ¿no? Es que no, porque justamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que la legítima no sale de la nada, no sale. Fíjense que yo no digo que la legítima sale de esto, de los bienes colacionables y reducibles. Yo digo que la legítima sale de No, todo esto, de todo esto. Claro, claro. Sí, Entonces, sí, 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 si sí, por sí, ejemplo, en sí. el ejemplo este 100 menos 120, imagínate que esto fuese cero, porque no hubo donaciones, no hubo legados. Y Claro. bueno, a Sí, ver, sí, el sí. causante te dejó 100 y te dejó 120 de deuda. Bueno, no tendrás, Claro, está perfecto. Eso no era tuviste nomás, esa doctor. suerte. Gracias. No, por Profe, favor, por Sí, favor. gracias. No, por profe, favor. En- ¿va a explicar algo? Le pregunto después. déjame caminar un poquito más. ¿Puede ser, Silvina? Sí, Regálame 5 minutos más. sí, no hay problema. Bien. Entonces, no quiero confundirlos con el ejemplo, pero si yo tuviese que reducir, a ver, olvídense de todos estos dibujos porque si no vamos a hacer lío, ¿eh? Vamos a hacer lío. Si yo tendría que decir, si yo, por ejemplo, en un caso llego haciendo las cuentas, que yo tengo que completar mi legítima por 30, ¿está bien? Olvídense de todo, miren que esto es algo nuevo. Entonces yo reduje primer legado, bueno, yo lo borré, pero no importa. Primer legado lo reduje 5, después el otro era 20, creo, ¿sí? Reduje primero estos, pero resulta que yo todavía no llegué con los legados. ¿Dónde voy a ir a parar? Y voy ahora a las buscar donaciones. las donaciones. Y pónganle que la donación, como en este caso fueron diferentes fechas, es obvio que voy a buscar a la que está más cercana a la muerte del causante, porque se presume de que justamente fue la que afectó a la legítima. ¿Está bien? O por lo menos fue la que en principio afectó a la legítima. Entonces, digo, bueno, ¿voy a reducir la donación por completo? Bueno, sí, tengo ganas, sí. Entonces voy y traigo 15, pero 25 más 15 son 40 y yo en realidad tengo derecho a 30. Entonces, ¿cuánto es lo que yo reduzco? Reduzco simplemente 5 de la donación. 5 más. Entonces, el primer donatario, que era de 10, ¿le voy a respetar la donación de 10? Sí, Sí. Al segundo donatario, solo le voy a poder respetar, o le voy a tener que respetar la donación de 10, y él va a tener que aceptar de que va a tener que reducir 5. O sea, va a ser, no él que va a reducir, sino yo le voy a plantear la acción de reducción, y él va a tener que aceptar esta reducción por 5. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a leer un poquito el artículo 2454. Vamos a correr un poco y después yo los escucho. Dice, si la reducción es total, la donación queda resuelta. Bueno, yo le dije, si todo hay que reducir, hay que reducir. Si es parcial, por afectar solo en parte la legítima. ¿Por qué esto quiere decir? Porque acá había un efecto rey persecutorio que se hablaba. Voy a hablar un poquito así más ágil. El efecto rey persecutorio de la acción de reducción hace que se traiga todo al... Es decir, como hablamos que la colación venía con el valor, ¿sí? El valor solo. Bueno, con la acción de reducción, cuando se hablaba del efecto rey persecutorio, se imaginaba uno que traía el bien. ¿Entendés? Entonces, si yo tenía que reducir un inmueble por una donación de un inmueble, entonces imaginariamente yo me traía la casa y me la traía para la herencia. Entonces decía, bueno, esta casa vale 10, entonces se reduce con lo que yo necesito, ¿no? Pero en principio la diferencia entre acción de colación y acción de reducción era que uno traía el valor y el otro el bien, ¿sí? Pero esto se fue acomodando a través de la doctrina, esto estoy hablando del Código Civil, se fue acomodando a través de la doctrina, la jurisprudencia, y se entendió que había casos muy excepcionales, donde hasta parecía injusto. Imagínense una casa de $1 millón en la donación, ¿sí? Una donación de $1 millón en un inmueble, y resulta que a mí me vulneran mi legítima, $1 millón, y a mí me vulneran mi legítima en 100 pesos.
Entonces, conceptualmente, ¿qué hacía? Me traía a la casa, ustedes piensen esto, me traía a la casa, me complementaba los 100 y yo quedaba con una deuda al donatario de 999.999, no sé cuánto da, dólares. Era algo loco lo que estoy diciendo, no sé si me entienden. Entonces, ¿qué pasaba? En la doctrina, en la jurisprudencia se entendió, digo, no, le dejamos al donatario la casa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el donatario en sí tiene una deuda conmigo de 10 pesos, 100 pesos, lo que sea. ¿Eso me expliqué bien? ¿Me siguieron? Sí, perfecto. Fantástico. Entonces, eso se terminó volcando en el Código Civil y Comercial. Fíjense que el 2454 nos da una idea de que si es mayor que la mitad, menor que la mitad, pero aún así da la posibilidad de que el donatario compense al legitimario. Fíjense, dice, si es parcial por afectar solo en parte la legítima y el bien donado es divisible, se lo divide entre el legitimario y el donatario. Si es indivisible, la cosa debe quedar para quien le corresponde una porción mayor, con un crédito a favor de la otra parte por el valor de su derecho. En otro caso, el donatario puede impedir puede impedir la resolución entregando a la legitimaria la suma lineal necesaria para completar el valor de su porción legítima. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Hoy en día lo volcó, el Código Civil y Comercial volcó esta situación que se daba en algunos casos como, digamos, una situación muy particular, que era tener que compensar la legítima sacándole todo, y que después yo quedara como deudor. Entonces esto ya abre la cancha para un arreglo entre partes. Es decir, las dos partes entienden que uno tiene derecho a reducir y el otro tiene la obligación de reducirlo. Entonces, compensemos, busquemos la manera para que esto sea para ambas partes. Si las partes se ponen de acuerdo, esto no había ningún inconveniente. Déjenme seguir un poquito más y después... Bueno, acá dice perecimiento de lo donado, esto es muy sencillo, el 2459 está diciendo que, bueno, si la cosa pereció, esto tiene que ver cuando me piden la reducción y la cosa no tiene o el valor que tenía al momento de la entrega, no al momento de la donación. Entonces, bueno, si pereció sin culpa del donatario, el donatario no debe nada. Bueno, eso lo pueden leer ustedes, no nos va a traer gran inconveniente. Lo que yo quisiera ver es que acá tenemos 3 artículos que, si no me equivoco, fueron estos 3, 2457, 2458 y 2459, que fueron modificados por esta ley 27587, ¿sí? Que básicamente el principio es el mismo, no nos va a quitar el sueño, pero permítanme, a ver, ¿dónde estará? ¿Dónde lo habré puesto? Acá. Vamos al 2457, a ver si lo puedo... 2457. ¿Ustedes lo ven marcadito? Sí, ¿no? Ahí. 2457, que justamente esta ley 27587 ha modificado este artículo y dice 2457, derechos reales constituidos por el donatario. A ver, si ustedes me dicen, ¿de dónde salió esto? No, bueno, tengamos en cuenta esto. El donatario es el que recibió la donación. Entonces, acá hay alguien que le está pidiendo reducirla. Entonces, ¿qué pasa si este donatario constituyó derechos reales sobre esa donación? Dice, derechos reales constituidos por el donatario. Dice, la reducción extingue con relación al legitimario los derechos reales constituidos por el donatario. Es decir, no tiene que hacerse cargo, estos derechos reales constituidos por el donatario, no tiene que hacerse cargo el propio legitimario que le pide la reducción. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está diciendo el artículo. O por sus sucesores. Sin embargo, la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso. Bueno, esto es justamente algo sustancial que se ha modificado. Que acá lo que está valorando, lo que está respetando justamente son los derechos justamente de los terceros de buena fe y a título oneroso. Después el artículo 3 de esta ley modifica el 2458. El 2458
dice acción rey persecutoria, dice, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario, el subadquirente demandado en su caso puede desinteresar al legitimario satisfaciendo el dinero en perjuicio de la cuota legítima. Entonces, acá tenemos lo que yo les decía, un efecto rey persecutor. El efecto rey persecutor es buscar la cosa, pero a buscarla ¿contra quién? ¿Contra el propio donatario o contra los, como dice acá, adquirentes o subadquirentes del donatario? Bueno, conceptualmente puedo yo ir a buscar la cosa donde sea, aún al final de la última cadena. ¿Se dan cuenta de la cadena de transmisiones? Yo puedo ir al último, porque yo no tengo por qué, como este tipo acto a título gratuito se manifestó en la vida del causante y yo tengo derecho a reducirlo a la legítima respecto de ese bien, si es que lo tengo que reducir, entonces yo no tengo por qué sufrir como heredero legitimario, sufrir las diferentes transmisiones entre vivos que existan. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso puntual, el artículo 2458 dice el donatario y el subadquirente demandado en su caso pueden desinteresar legítima la satisfacción del dinero, como diciendo, bueno, de última el propio donatario, como dice acá, los adquirentes o el subadquirente demandado, podrá decir, bueno, no reduzcas y complemento de otra manera tu legítima. Eso es lo que están diciendo los artículos. Acá yo creo que va a haber una discusión, quizás en su momento, porque muchos piensan, dice, bueno, a ver, tercero de buena fe a título oneroso, muchos dicen, nunca podrás alegar ser tercero a título oneroso y de buena fe cuando el antecedente de dominio es una donación, y siempre y cuando estemos en el plazo para poder accionar por reducción. Que de paso no se los dije nunca, es de 5 años desde la muerte del causante. 5 años desde la muerte del causante. Cosa que ustedes tienen que comparar con el fallo Labrit, que el fallo Labrit habla de 10 años desde la muerte del causante. Pero eso acuérdense que es Código Civil. Y hoy es 5 años. Hasta ahí vamos bien y ya termino 1 minuto más. Y bueno, va a quedar para el sábado, quizás vean un poquito, le voy a decir a la doctora Montefusco que vea estos 2 artículos porque no llegamos. A ver si llego, vamos a ver si llego. Regálenme 5 minutos. Bueno, después tenemos el 2459 que es prescripción adquisitiva. Y esto es algo nuevo también del Código Civil y Comercial. Y esto permite justamente oponerse a esta acción de reducción. O sea, cuando me vienen a buscar por acción de reducción, si pasó un plazo de 10 años desde la muerte, desde la posesión de la donación. Es decir, acá lo que ha tratado el legislador es consolidar aquellas donaciones. En el Código Civil, por ejemplo, yo recibía una donación 40 años antes de la muerte del causante y yo lamentablemente tenía que esperar 10 años desde la muerte del causante para que yo pudiera, como digamos, consolidar mi título sobre esa donación. Siempre estaba el derecho del legitimario para poder accionar por reducción. Hoy, con el 2459, me da la posibilidad que 10 años desde la posesión de la donación, o sea, no tengo que esperar la muerte del causante, yo ya consolido ese título, y entonces yo me puedo oponer a la acción de reducción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Sí. Y después tenemos 2460, constitución de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia. Acá lo que nos trae como conflicto para entenderlo, esperen que vamos a ver esto, como conflicto, uy, qué lío esto. Acá lo que me trae como conflicto, para entenderlo, ¿vieron esos famosos 50 que yo hacía la cuenta para ver si las liberalidades afectaban o no afectaban la legítima? Bien, acá se me complica hacer la cuenta. Es muy difícil hacer una cuenta de usufructo. ¿Cuánto vale un usufructo? ¿Qué valor tiene un usufructo? ¿Qué valor tiene un uso, una habitación, una renta vitalicia? No es lo mismo una renta vitalicia dada a un chiquito de 10 años o a una renta vitalicia dada a una abuela de 100. Lamentablemente es así, es la naturaleza que todos vivimos. Entonces, este artículo le da la posibilidad al legitimario como yo necesito hacer una cuenta porque mi legítima tengo que protegerla, y la verdad que es muy difícil hacer esta cuenta, entonces uno podría decir, bueno, a ver, ¿qué puedo calcular? Y bueno, el artículo me dice, mira, vos como legitimario tenés la posibilidad de decidir, o pagás
en este caso, la disposición o el legado de usufructo, te lo aguantás, pagás la renta vitalicia, te la aguantás, la vas pagando mes a mes, o lo que podés hacer es respetar a ese beneficiario de la porción disponible y solamente hasta la porción disponible. Eso es lo que está diciendo el artículo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el ejemplo tan grosero que di de un chiquito de 10 años, una abuela de 100, lo que significa que uno va a poder valorar qué es lo que más nos conviene. Si cumplir, por ejemplo, con la renta vitalicia o dar la porción disponible. Depende del caso. ¿Está? Y después, para terminar, un minuto más, es el 2460. Igual siempre estamos el sábado, el jueves que viene, siempre nos pueden volver a preguntar. Por supuesto que ustedes lo tienen que elaborar un poquito, ¿no? Desarrollar un poquito en su cabeza también. El 2461, yo desde entrada, ¿qué les dije de legítima? Que se protegía contra ¿qué? Contra actos a título gratuito. Pero resulta que el 2461 cambia y me aparecen como es actos a título oneroso. Entonces es medio como que, bueno, no se asusten. El acto a título oneroso que habla el 2461 es un acto muy particular, que la ley presume que frente a este tipo de acto, este tipo de naturaleza de acto, hay como una presunción de gratuidad. Entonces, como este acto a título oneroso se desarrolló de esta manera, como dice el artículo, ahora lo leemos rápido, se desarrolló de esta manera, entonces lo que obligaría, o lo que hace pensar es que hay como una presunción de gratuidad. Yo siempre digo un olor a gratuidad. Entonces dice, bueno, ¿qué dijo el legislador? Bueno, si sucede este tipo de acto, vamos a hacer una cosa, pero aún así valoramos que el causante quiso beneficiar a esta persona, entonces vamos a hacer una cosa, le vamos a respetar la porción disponible. Y lo que excede la porción disponible, esta persona lo va a tener que colacionar. ¿Sí? Para favorecer a los otros herederos. Es como decir, bueno, si fuese todo gratuito, ¿qué hacemos? Tenemos que reducirlo. Pero acá en este caso, fíjense que no es un tercero, es un heredero legitimario el que fue beneficiario. Entonces lo que está diciendo es, frente a este tipo de acto, bueno, le respetamos esta porción disponible a este beneficiado. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva uno entiende, interpreta que el causante lo quiso beneficiar. Pero lo que excede la porción disponible, lo que excede de esta famosa porción, lo que excede, por ejemplo esto lo va a tener que colacionar para favorecer a todos los herederos. Fíjense lo que dice el artículo. Si por actos entre vivos, a título oneroso, el causante transmite a alguno de los legitimarios, herederos forzosos, la propiedad de bienes con reserva de usufructo, o sea, se tiene que dar esto, ¿no? No es una venta común, No es una venta común. Con reserva de usufructo se presume, sin admitir prueba en contrario, la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario. Sin embargo, se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestra haber efectivamente pagado. El valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible, acá perdón, se me fue la flechita. Pero esta es la porción disponible. Esa es la porción disponible. ¿Dónde estamos? Y el excedente es objeto de colación. Esta imputación y esta colación no pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron esta enajenación, eso es muy lógico, sea onerosa o gratuita con alguna de las modalidades indicadas. Bueno, corrimos un poquito, clavamos a las 12. Yo, si quieren, 5 minutos más me quedo para las preguntas y si no, bueno, las anoto. Sí, por favor, quiten,